Mucho gusto, mi nombre es Juan Carlos Escobar, asesor de software de herramientas administrativas sistematizadas. El presente instructivo es únicamente para la parametrización inicial del módulo de contratación administrativa. Entonces, para ello debemos iniciar mirando las opciones que tenemos por el menú de archivos. Inicialmente tenemos vigencias presupuestales, lo utilizamos para crear el año o el periodo a trabajar, 2013, 2014, 2015. También lo utilizamos para hacer un cierre de año, cerrar el periodo y evitar las modificaciones. Tenemos la segunda opción, que son las modalidades de selección. En las modalidades de selección pues tenemos las más conocidas: licitación, selección, concurso de méritos, directo, estatuto, mínima cuantía, y tenemos las diferentes equivalentes, que significan las homologaciones con las entidades de control. Estos dos, equivalente y equivalente 2, son homologaciones con la Contraloría de Cundinamarca. Esta es una homologación con el CIRESI. Listo, del año 2013, 2012, de los años que vayan a rendir o a cargar información. Las clases de contratos. Las clases de contratos vamos a mirar por lo menos contratación directa, ¿sí? Aquí tenemos las diferentes clases de contratos que podrían existir en contratación directa, ¿sí? En esta columna pues la naturaleza, si son contratos de gastos o ingresos. En esta columna tenemos la numeración, mejor dicho, si queremos que los consecutivos o la numeración de los consecutivos se dé por modalidad, o se ve por tipos de contrato, o se ve por modalidad, por modalidad de selección, tipos de contrato, o una numeración para todos. Para el caso actual, la numeración se da por tipos de contrato. Acá tenemos pues un equivalente de los tipos de contratos, ya pero con las entidades de control, como lo vemos acá: homologar tipos de contrato con el CIRESI. Estas dos columnas adicionales se habilitan cuando manejamos código alterno, cuando tenemos tablas de retención documental que nos obligan a tener una numeración especial al parte del consecutivo del contrato. Por defecto todas tienen un consecutivo con contrato 1, contrato 2, contrato 3. Código alterno es que constituyen el consecutivo es con prefijos. Por ejemplo, un prefijo alfanumérico, BA, BA más la dependencia más el tipo de contrato. Entonces, para ello sencillamente se adicionan, se habilitan por parámetros una acción que dice código alterno, sí, y se le dan los prefijos que deben tener los contratos. Con el código alterno ya nos despliega estas dos columnas y ahí comenzamos a hacer la homologación. ¿Listo? Entonces, como lo vemos acá, tenemos el prefijo de tipos de contrato y la clase de numeración de los contratos. Si necesitamos crear más, sencillamente nos hacemos en el último renglón. Estos son los tipos de actas estándar que tenemos y una homologación de cuál es la función. Si son de terminación, de avance, de liquidación, ¿sí?, de finalización. También tenemos los requisitos para contratar. Los hacemos ¿por qué? Por modalidad, por ejemplo, estatuto de contratación, y por tipos de contrato. Es como para personalizar, que no a todos los contratos le solicitamos la misma documentación, o no a todas las personas. Por ejemplo, si es jurídica, le solicitamos un tipo de información, como vemos acá. Por ejemplo, si es un convenio interadministrativo y es jurídica, le vamos a pedir estos datos, pero si fuera natural, entonces no le pediríamos nada, porque interadministrativo no se podría, ¿cierto? Y a nivel de la dependencia, entonces solicitaríamos ciertos datos. Por ejemplo, para un contrato de compra a nivel de la dependencia, solicitamos el estudio de conveniencia. Si es persona natural, le solicitamos estos datos que vemos acá, ¿sí? Y si es persona jurídica, pues solicitamos estos datos que vemos acá. Los podemos personalizar, pues para que no necesariamente la persona que va a operar pues deba tener mucho conocimiento de qué se le pide para cada tipo de contrato, sino que previa a una implementación, se definan cuáles son los documentos que se van a pedir de acuerdo
a si es jurídica, natural o si es la dependencia, y de acuerdo a la modalidad del contrato, a la modalidad de selección y el tipo de contrato. Las otras son las obligaciones y las consideraciones. Entonces, los que también las hacemos por modalidad y por tipos de contrato. Como son las más cambiantes que vemos en los contratos, digamos, las consideraciones son diferentes para justificar un contrato de compra, un contrato de obra, un contrato de suministro, y las obligaciones específicas. En el caso que se dé, entonces lo que podemos hacer es personalizar qué tipo de obligaciones podríamos solicitar en un contrato de suministro o en un contrato de obra, qué tipo de consideraciones solicitaríamos en un contrato de obra, contrato de suministro, así sucesivamente, por modalidad. Tenemos los proveedores y contratistas, ¿sí? Aquí pues con lo importante de la creación de los proveedores y contratistas es tener el RUT a la mano, crear con direcciones, con teléfonos, nombres completos, información del representante legal completa, ¿sí? La mayor cantidad de información posible. Pues esta información es solicitada posteriormente por el informe de la acción general de la DIAN. Tenemos la otra parte que son las compañías aseguradoras. Entonces, aquí si vamos a crear una adicional, sencillamente nos ubicamos acá, le damos el NID, le damos el nombre, le damos la dirección y le damos el teléfono. Y lo guardamos, pasamos al siguiente renglón y ya automáticamente se guarda. Por ahora no lo voy a guardar. Tenemos los amparos de contratación. Es el estándar de los amparos de contratación con los diferentes porcentajes, las cuales se podrían variar. Por ejemplo, si en la entidad para cumplimiento no exigen el 10 sino el 15 o el 20, pues sencillamente se le cambiaría el porcentaje estándar que tiene el sistema al 20%, el 40%, el 50%, el 60%, depende de los criterios de riesgos que tengan allá. Continuamos con los amparos para pólizas. Entonces lo que hacemos es, sabemos que más o menos tenemos unos 7 o 8 tipos de amparos que podemos incorporar en los contratos, pero ahora lo que vamos a hacer es definir qué tipo de amparo le vamos a pedir por ejemplo, un contrato de obra, ¿sí? Entonces un contrato de obra siempre vamos a pedir cumplimiento, manejo y buena versión del anticipo, calidad y estabilidad de la obra, prestaciones y responsabilidades civiles extracontractual, pero no serían los mismos, no deberían ser los mismos que se manejen en un contrato de suministro, un contrato de compra, ¿cierto? Por ejemplo, un contrato de compra, pues yo no le pediría manejo de la obra, ¿cierto? Exactamente. Eso es lo que debemos diferenciar o parametrizar inicialmente. ¿Cuáles son los amparos de contratación que podemos solicitar por cada tipo de contrato? Y modalidad. Tenemos los ordenadores del gasto, ¿sí? Activos, inactivos, los nuevos ordenadores cuando hay que cambiar, cuando se retiran. Tenemos los supervisores. Entonces acá los supervisores internos, externos. Aquí tenemos unos externos, internos, vigentes, no vigentes. Listo. También podemos crear una medida que se necesiten más. Las fuentes de recursos. Pues aquí en las fuentes de recursos esta columna es por lo menos para homologación con la Contraloría Departamental de Cundinamarca, pues se homologan las fuentes de recursos de acuerdo con el origen del propuesto, si son recursos nacionales, departamentales o municipales. Listo. Sectores de inversión, también esta columna es para la Contraloría de Cundinamarca, pues para homologar, por ejemplo, por ejemplo, hablemos de inversión. 23 acá lo tenemos. No, es que en esta entidad no tenemos esto. Digamos que ellos manejan,
que esto es la invernal, que es agua potable, entonces le decimos que tiene que ver con, bueno, con servicios públicos, la inversión de ellos. Y sencillamente nos ubicamos en la primera, en el rubro mayor, y él se encarga de configurar las cuentas que tienen movimiento. O le podríamos decir todo funcionamiento corresponde al sector otros, y él se encarga de poner esa configuración. Tenemos las dependencias, que por ejemplo acá depende del tipo de entidad, son utilizadas para la estructuración de la numeración de los contratos. Esto se hace de acuerdo a la tabla de retención documental. Tenemos la otra acción, que es consulta para resolución. Pues aquí esto ya no es de usuarios, son las diferentes consultas que nos traen las variables para las actas de liquidación, de convocatoria, de otros sí, de contratos, de minutas, ¿sí? Los tipos de resolución igual es interno, lo mismo las consultas, cuáles de esos manejan tablas, cuáles no. Ahí seguimos con la configuración de los formatos. Nos sirve para conocer el nombre de las variables y el campo de donde trae esa variable. ¿Qué hacemos con estas variables? Pues las copiamos. Por ejemplo, queremos saber las actividades de un contrato, la copiamos, venimos a Word, lo pegamos en Word, que se demoró, ya le decimos documento en blanco, le decimos control de pegar actividades. Entonces con eso lo que vamos a hacer es aquellos campos que en la minuta son, que cambian, por ejemplo como las actividades de un contrato, como el contratista, como el número del contrato, sencillamente lo ponemos en la minuta para que él haga el reemplazo de esa, la forma de pago, las pólizas, ¿sí? Entonces el sistema lo que va a hacer es, después va a ser como un estilo de una combinación de datos que hay de los datos que hay en la base de datos con respecto a las plantillas de Word, y lo que hace es reemplazar esta variable por los campos que estén diligenciados en la base de datos. Lo otro que tenemos ahí son las minutas de contratación, que sencillamente es para especificarle al sistema dónde están las rutas, por ejemplo, de los contratos convenio interadministrativos. Por ejemplo, la ruta de las minutas. Digamos que aquí están en servidor 1 y aquí le decimos una SQL, y aquí algo que diga minutas 2013, y aquí le decimos, acá está la ruta del contrato. Este es una ruta de variables minutas, actas, convenios, variables minutos, sería para los contratos. Si fuera para actas, pues le damos la opción de actas, para convenios, para otros SIS, para pólizas, así sucesivamente. ¿Listo? Entonces espero que esta sea de gran utilidad. Pronto estaré sacando un tutorial de ya un proceso de contratación. Bueno, muchas gracias y espero que sea de gran utilidad.